En esta sesión abordaremos la lección número 1 que se titula La ética en la investigación científica. Para iniciar, respondamos la siguiente pregunta que dice de la siguiente manera: ¿qué es la ética del trabajo científico? Todas las personas en sus diferentes profesiones u oficios trabajan respetando las normas éticas correspondientes a su ocupación. Por ejemplo, los médicos, cuando se gradúan en la universidad, hacen el juramento de Hipócrates, comprometiéndose a trabajar para conservar la vida de sus pacientes bajo cualquier circunstancia. Nota algunos fragmentos de este juramento. A cualquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error, voluntario y corrupción. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con ese fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi arte en la inocencia y en la pureza. Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ella. Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. No solo los médicos deben sentirse comprometidos por ética ante la sociedad. Lo cierto es que todos debemos comprometernos a tener una conducta aceptable en la vida. ¿Cuáles son las normas éticas que un investigador debe cumplir en una investigación científica? ¿Qué es la ética? La ética es la rama de la filosofía que reflexiona sobre la moral. Etimológicamente, ética significa comportamiento o costumbre. Por tanto, se podría decir que la ética se encarga de los principios o pautas de la conducta humana. La ética tiene como finalidad descubrir y comprender las relaciones entre el comportamiento humano y las reglas o normas que se desarrollan en la vida social. ¿Por qué es necesaria la ética? Si hacemos historia, desde que el ser humano se agrupó en sociedad, tuvo la necesidad de desarrollar reglas que le permitieran regular su conducta frente a los demás. Es decir, que desde entonces el ser humano no ha podido vivir sin normas y valores. Ahora, los valores éticos son estructuras del pensamiento que se mantienen configuradas en el cerebro. Son medios adecuados para conseguir las metas propuestas. Los valores éticos muchas veces no coinciden con nuestros propios deseos, pero se deben practicar para estar en sintonía con la sociedad que lo exige. Algunos valores éticos que nuestra sociedad contempla son los siguientes. Primero, la justicia, que consiste en dar a cada persona por igual lo que le corresponde. Tolerancia, implica respetar las ideas y convicciones de los demás y permite que se desarrollen. Solidaridad, etimológicamente quiere decir solidus, significa entonces una fuerte vinculación con otras personas. La libertad, que es un derecho natural de toda persona sin ninguna distinción. Gracias a la libertad se pueden llevar a cabo muchas aspiraciones, participando de manera activa con la sociedad, actuando de acuerdo con la moral y la ética en el quehacer profesional. También tenemos la responsabilidad, que se refiere a responder por las consecuencias negativas o positivas de una acción que se ha realizado o se ha dejado de realizar. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Cómo realizar una investigación científica con ética? Para realizar una investigación científica siguiendo las normas éticas, el investigador debe formularse y contestarse las siguientes preguntas, reflexionando sus respuestas. Primero, debe responder a la pregunta ¿qué es lo que se investiga? Eso significa que el objeto de investigación puede ser una persona, animal, un vegetal, un fenómeno natural o entre otros. La siguiente pregunta es ¿quiénes se benefician con los resultados de la investigación?
El investigador debe fijar los objetivos que desea alcanzar con la investigación y los beneficios que se obtendrán con el trabajo. La tercera pregunta que se debe responder es: ¿se están utilizando los medios lícitos, honestos, que no afecten la integridad de las personas? Bueno, el investigador debe utilizar los medios adecuados para la investigación, sin poner en riesgo a las personas o el medio ambiente, de acuerdo a las normas y leyes sociales establecidas. La siguiente pregunta es: ¿qué derechos se podrían irrespetar al realizar la investigación? Significa revisar y tener presentes los derechos humanos y las leyes que protegen el medio ambiente y la biodiversidad, entre otros. ¿Cuáles son las faltas a la ética que se deben evitar? Las y los científicos no están exentos de cometer errores en el proceso de investigación. Sin embargo, deben trabajar cuidando de que sus acciones conlleven la intención de beneficiar a la sociedad, que no impliquen faltas a la moral establecida y se mantenga siempre dentro de la legalidad. En ese sentido, se consideran faltas éticas las siguientes. Número 1. Atentar contra los derechos de autor. Toda investigación debe ser original. El investigador no debe apropiarse de información que no le corresponde. En todo caso, si se quiere tomar como base investigaciones anteriores, debe señalarse a quién le corresponde. La siguiente, manipular los datos de la investigación con fines negativos o positivos. Por ejemplo, alterar resultados de encuestas o experimentales a favor de lo que el investigador quiere obtener. La tercera es faltar a la veracidad en los resultados obtenidos. Cuarta, aplicar a recursos inmorales o fuera de la ley para realizar la investigación. Si un investigador irrespeta el derecho a la privacidad de una persona con la finalidad de conseguir su investigación, está cometiendo una falta ética. Y respetar las convicciones políticas y religiosas de las personas. Gran parte de la sociedad actual tiene determinadas creencias religiosas. El investigador no puede, por ética, imponer los resultados de sus investigaciones sobre los dogmas de las personas. ¿Existe conflicto entre la ciencia y la sociedad? El ser humano a través de los tiempos ha observado que las cosas cambian y se ha formulado la pregunta ¿por qué? En su intento de dar una respuesta a esos cambios, ha buscado la explicación a esos fenómenos por medio de la investigación científica. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas de las investigaciones han dado lugar a polémicas en la sociedad. Vamos a leer con atención los siguientes casos históricos. El primer caso es el de Galileo Galilei. Fue físico y astrónomo italiano y nació en el año 1564. Los primeros textos que escribió trataban sobre la caída libre y el movimiento de proyectiles. En 1592 ocupó una cátedra de matemática en la ciudad de Padua, donde desarrolló parte de su actividad científica que se puede resumir así. El perfeccionamiento de las lentes le permitió hacer las primeras observaciones de la Luna y realizar otros descubrimientos siderales que apoyaban la teoría heliocéntrica propuestos años antes por Copérnico y que planteaba al Sol como centro del universo. A pesar de lo valioso de sus investigaciones, a Galileo se le advirtió que no publicara sus escritos por atentar contra las creencias religiosas de la época. Galileo Galilei nació en 1564 en el siglo XV y murió en 1642 en el siglo XVII, de donde la influencia de la Iglesia era muy importante. Dicha situación limitaba el avance y difusión de nuevos conocimientos. Esto ha cambiado con el tiempo. Galileo Galilei tuvo que guardar silencio hasta que años después se atrevió a publicar algunos de sus textos de matemática y astronomía. La iglesia de la época abrió un juicio en contra de Galileo y al final lo condenó a prisión perpetua, donde pasó los últimos días de su vida ciego y muy mal de salud.
pero esas limitantes no le impidieron terminar alguna de sus obras, cuyos principios hoy sirven de base para los científicos de las nuevas generaciones. El caso número 2 es el de Tomás Alva Edison, un gran inventor que contribuyó para que hoy disfrutemos de una tecnología más avanzada. Él nació el 11 de febrero de 1847 en Estados Unidos y desde niño fue muy curioso y le encantaba leer muchos libros. Además, siempre examinaba con atención los objetos de su entorno. Esta curiosidad que siempre tuvo lo llevó a inventar muchos aparatos y perfeccionar otros. Entre algunos de sus inventos se puede citar una máquina de escribir perfeccionada, un motor eléctrico y el bombillo al que llegó después de muchos intentos llamándolo lámpara incandescente. Además, Edison inventó el fonógrafo, que reproducía los sonidos y que era en aquel entonces lo que sería el equipo de sonido de hoy en día. Más tarde se interesó por la fotografía e inventó junto a William Dixon un aparato llamado kinetoscopio, considerado como uno de los primeros aparatos del cine. Se dice que por el invento de su bombillo que permitía alumbrarse de noche a las personas, Edison eliminó en gran parte el mito de los fantasmas. Muchas veces los inventos no salían bien y Edison siempre lo intentaba de nuevo hasta que el aparato funcionaba. Por ejemplo, cuando trabajaba por perfeccionar la bombilla, no le salió en el primer intento, ni en el segundo. Se dice que realizó más de 1000 intentos hasta el punto que uno de sus discípulos le preguntó que por qué persistía en construir esa bombilla, pues ya lo había intentado más de 1000 veces y no había conseguido más que fracasos, a lo cual Edison le respondió: no son fracasos, he conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Este persistente inventor fue nombrado como el mago de la electricidad y murió en el año 1931, dejándonos más de 1000 inventos. El caso número 3 se refiere a Robert Oppenheimer para el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan en Estados Unidos, a finales de la Segunda Guerra Mundial, tenía como finalidad investigar el uso militar de la energía nuclear y construir la primera bomba atómica. La investigación fue encargada al físico Robert Oppenheimer, quien al finalizar el proyecto se dispuso a realizar las pruebas iniciales al hacer explotar la primera bomba nuclear de prueba el 16 de julio de 1945 en Nuevo México, Estados Unidos. Posteriormente, el 6 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas por la explosión de 2 bombas atómicas. Se estima que miles de personas civiles murieron al instante y otras miles quedaron heridas y víctimas de las secuelas de la radiación nuclear. Quedó comprobado que el uso militar de la energía nuclear puede acabar con la humanidad entera. Robert Oppenheimer, después de lo ocurrido, se opuso al uso militar de la energía nuclear. Sin embargo, algunos países no han dejado de producir armas de destrucción masiva con energía nuclear. En ocasiones, diversos investigadores recurren a la distorsión de los resultados, motivados por el deseo de destacar en el medio científico. La falta de ética los lleva a cometer fraude, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes ejemplos. El caso de un investigador llamado Cyril Burt, que dedicó muchos años de su vida a publicar estadísticas sobre el coeficiente intelectual de gemelos idénticos, para demostrar que la inteligencia se hereda y no influye el medio en el que el individuo crece y se desarrolla. Ese científico nunca realizó tales estudios e inventó datos que no conocieron hasta después de su muerte en 1971. El otro caso es el de Paul Kramer, que fue un zoólogo vienés de principios del siglo, quien afirmó haber conseguido en un sapo de vida terrestre desarrollar partes de su anatomía que naturalmente no tenía, y que luego este sapo las transmitía a sus descendientes
solo si se le obligaba a copular bajo el agua. Según él, así se demostraba que las características adquiridas por un organismo en su medio eran heredadas. La verdad es que inyectaba a sus especímenes con tinta china. El otro caso es el de Charles Dawson con el hombre de Piltdown. En 1912, un obrero encontró en la localidad de Piltdown unos restos óseos y los entregó al arqueólogo Charles Dawson. Este los presentó junto con el eminente paleontólogo Smith Woodward a la Sociedad Geológica de Londres como las pruebas del eslabón perdido, por aquellos tiempos muy buscado para demostrar la teoría de la evolución humana. Los restos eran un pedazo de cráneo, un diente suelto y una mandíbula con dientes. El fraude duró 45 años hasta que en 1953 se supo que los dientes de ese esqueleto eran de un orangután. El diente suelto era de un mono y el cráneo de un ser humano. Los restos habían sido tratados incluso con químicos para perfeccionar el engaño.